Saludar a todos mis amados hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, de las distintas iglesias pentecostales de Chile y quizá del mundo de habla hispana, incluso de la Iglesia Ortodoxa, donde se me informó que también se ha manifestado el Espíritu Santo. No, también han habido estas manifestaciones de poder y de milagros y los dones del Señor. A todos mis amados hermanos, soy el hermano Manuel Arévalo Vega de la Iglesia en Forestal Poniente, y este es un estudio bíblico de juventud. Sin embargo, también sirve para todo hermano en la fe, con el tema el don de lenguas. Y este es un tema muy importante y muy interesante a tratar, puesto que como pentecostales el hablar en lenguas es algo en cierta forma esencial en nuestra vida cristiana y en la vida de la iglesia. Primeramente hay que tener en cuenta que las lenguas son un don dado por el Espíritu Santo a una persona. Hay que tener esto en claro, no es un idioma aprendido humanamente, sino es un don dado por el Espíritu Santo. Algo sobrenatural y espiritual de parte de Dios. Hay dos clases de lenguas, y esto es importante saberlo porque como pentecostales tenemos ciertos peligros que son los hermanos, si es que se les puede llamar así, cesacionistas. Aquellos que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, y por eso debemos estar bien informados de lo que la palabra de Dios nos muestra. En primer lugar están las lenguas humanas que se pueden ver en Hechos 2. Lenguas humanas de Hechos capítulo 2. Estas lenguas son las que recibieron los creyentes en el aposento alto, también conocido como el cenáculo. En Hechos capítulo 2 dice la palabra: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2 versículo 4. Estas lenguas de Hechos 2 son idiomas humanos, idiomas inteligibles, o sea que son comprensibles para la persona. También tenemos después a las lenguas de 1 Corintios capítulo 14. Segundo lugar, lenguas desconocidas de Corinto. Estas lenguas son las que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 14, como lenguaje de oración, cántico y bendición. 1 Corintios capítulo 14, versículos 15 al 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahí está la diferencia con la de Hechos 2. Aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Ahora, un punto muy importante y que usted se puede estar preguntando quizá ahora mismo es cómo recibir el don de lenguas, y un error que evitar en este sentido, mi amado hermano. En esos capítulo 2, los amados hermanos, entre ellos los 12 apóstoles, el que reemplazó a Judas era Matías, hablaron en lenguas probablemente sin pedirlo y quizá hasta sin saber de aquello. Esto me refiero a que los hermanos en ese momento quizás no sabían que iba a haber un don de lenguas. Aunque si consideramos Marcos capítulo 16, probablemente si no lo consideramos un texto espurio, en verdad sí habrán sabido algo de aquello sobre el hablar en lenguas, puesto que Jesús dijo: y hablarán nuevas lenguas.
los hermanos hablaron por la acción del Espíritu Santo. Si sabemos que estaban esperando la promesa del Padre del bautismo con el Espíritu Santo. Los hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, ellos estaban esperando el bautismo con el Espíritu Santo. No se nos dice cuándo o cómo fue que los corintios recibieron el don de lenguas. Sí sabemos que anhelaban, deseaban dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Podemos entender que mediante la oración Dios nos concede dones espirituales. Ver Hechos 4:30, 1 Corintios 14:13. Y Él hace sus maravillas en abundancia, pues a causa de la incredulidad Él no hace muchos milagros. Mateo 3:58. Es importante tener fe y orar y pedir con fe para recibir milagros y maravillas y dones del Señor. También podemos comprender que la rebelión constante afecta nuestra comunión con Dios. Ver el ejemplo del rey Saúl en 1 Samuel, como ejemplo, capítulo 15, versículo 26, 16, capítulo 16, versículo 14. De modo que podemos decir que el don de lengua se recibe al momento del bautismo con el Espíritu Santo, si Dios así lo quiere, o incluso en cualquier momento sin previo aviso, cuando la persona quizás no sabe nada del don de lenguas y Dios les da el don de lenguas, o bien en respuesta a la fe y oración hechas en obediencia al Señor. Considerando las cosas ya expuestas, mis amados hermanos, hay cierto error que evitar que se da mucho en las iglesias neopentecostales, y es preocupante que en muchas cosas quizá ya nuestras propias iglesias, ¿no es cierto?, se están pareciendo a las neopentecostales también, quizá por moda de poco a poco, pero dentro del neopentecostalismo entran también prácticas erróneas y que no son ortodoxas, que no son correctas, no son conforme a la verdad. Por ejemplo, existe en el neopentecostalismo y está en YouTube también prácticas que enseñan que para hablar en lenguas tú tienes que repetir palabras. Por ejemplo, hermano, siéntese ahí y empieza a repetir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. O alabanza, 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 alabanza. Y te hacen repetir palabras para tú hablar en lenguas, y después llega el momento que repites alabanza, 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 y después te paras y ya crees que estás hablando en otras lenguas por el Espíritu de Dios, y después el domingo vas y estrenas tus lenguas. Pero eso no es así, eso no es de Dios, y eso es falso y tan peligroso que puede llegar incluso los espíritus malignos a intervenir allí. ¿Por qué? Porque la persona no está buscando las cosas de Dios como debe buscarlas. Esta práctica puede darse quizá por la falta de consagración en ayuno, en oración, en leer la palabra de Dios también, y dado que se escasea la búsqueda en la oración, en vez de orar se prefiere sentarse y repetir alabanza o Jesucristo para poder hablar en lenguas en vez de humillarse ante Dios, lo cual para la carne es algo más difícil. Esta práctica es de hecho herética y ya pasaba, como dice el predicador en Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto ya se veía a mediados del siglo II, estas prácticas hoy dadas en el neopentecostalismo. Ireneo, obispo de Lyon, quien defendía los dones del Espíritu Santo legítimos, los verdaderos dones del Espíritu Santo, comentó así sobre un hereje gnóstico llamado Marco. Mire lo que decía Ireneo, y creo que podemos ver y compararlo con estas prácticas neopentecostales. Marcos parecería tener por cómplice a un demonio, por cuya obra causa la impresión de profetizar, y también hace profetizar a aquellas mujeres a quienes él juzga dignas de participar de su gracia. Enseguida la mujer le responde, mire cómo pasa aquí:
nunca he profetizado ni sé profetizar. O sea, la mujer no tenía don de profecía por el Señor. Él entonces pronuncia nuevas invocaciones para llenar de admiración a la pobre engañada, diciéndole, y mire, esto justamente compárelo con las prácticas neopentecostales que acabo de mencionar. Abre tu boca y habla cualquier cosa y profetizarás. ¿No se parece esto, mis amados, a aquellas prácticas que te dicen, siéntate y comienza a repetir alabanza, alabanza, Jesucristo, Jesucristo, y vas a comenzar a hablar en nuevas lenguas? Hay que tener cuidado. Estas prácticas eran practicadas no por los cristianos verdaderos que de verdad hablaban en lenguas por el Señor, sino por los herejes que no tenían el don del Señor. Aunque la práctica de Marco el hereje era con el don de profecía, el cual, ¿no es cierto?, el don profético era muy estimado en el cristianismo temprano, la práctica de muchos neopentecostales para hablar en lenguas en verdad se parecen en forma y resultado a aquellas prácticas de Marco el hereje. En un cuarto lugar, mi amado hermano, cabe aclarar el correcto uso de las lenguas, su uso correcto en la iglesia. Esto también puede causar confusión. Para ir concluir con este estudio bíblico, hemos de ver el correcto uso de las lenguas en las congregaciones, en su iglesia local. Cabe aclarar que nos referiremos a las reuniones normales, no a reuniones de oración, puesto que en la oración privada y congregacional se puede orar en lenguas sin necesidad de interpretación, pues en la oración se habla para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28. O sea, hablando de reuniones normales donde se canta, se lee la palabra, hay una liturgia, un orden establecido, no en reuniones de oración donde el objetivo es orar. En la oración privada y con hermanos, usted ora libremente conforme el Espíritu de Dios le da en hablar en lenguas, puesto que usted no está para dar un mensaje a la iglesia, sino está dando para usted y para Dios. Ahora, claro que el hermano que hace una oración y dirige a los otros en la oración, él lógicamente va a tener que orar con su entendimiento para que sus hermanos también se edifiquen. Por excepción, vimos aquel ejemplo de aquel que dirige la oración públicamente. Asimismo, en la congregación existen diversos momentos, y en diversos momentos como son los cánticos, se puede hablar en lenguas sin interpretación, con libertad. Mas si alguno pasa adelante en alguna oportunidad, por ejemplo, ha de haber interpretación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestras iglesias pentecostales, la iglesia metodista pentecostal, la iglesia evangélica pentecostal, por nombrar las más destacadas, ¿no es cierto? Y quizá las más dignas de admiración, ¿no es cierto? Pero todo en la humildad del Señor. Vemos que nosotros cantamos al Señor y en ese momento de cántico al Señor se manifiesta el Señor y algunos hermanos hablan en lenguas y eso está bien. Pero otra cosa es cuando, por ejemplo, se da la oportunidad de pasar adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decimos en nuestra iglesia, vamos a dar oportunidades. Allí entonces la persona es para expresar gratitud al Señor, para cantar, para comentar algo doctrinal, para hacer algo que edifica a los otros. Entonces, si yo voy en esa oportunidad y todo lo que yo hago es hablar en lenguas y no interpreto nada y después me voy a sentar, ¿en qué edifiqué a mis hermanos? No los edifiqué en nada, solamente hablé en lenguas. Y por ejemplo, yo mismo cuando estoy predicando, haciendo un video, un estudio bíblico, imagínense que me pusiera todo el rato a hablar en lenguas y hablar en lenguas extrañas y desconocidas por el Espíritu, que el Señor me puede impulsar algo, a lo mejor, pero ¿en qué lo va a edificar a usted? En nada, a menos que yo interprete, ¿no es cierto? Esos son ejemplos. O sea, cuando usted tiene que hablar para edificar a alguien, tiene que predicar, contar un testimonio, dar gracias al Señor, claro que igual puede hablar en lenguas, pero si todo el rato va a hablar en lenguas y no va a decir nada con su entendimiento,
está perdiendo el tiempo a menos que interprete y edifique a la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, cuando es el momento de cantar o de orar, allí usted habla en lenguas con toda libertad, puesto que usted no está hablando en lenguas para todos, para darle un mensaje a alguien. No, usted está hablando para sí mismo y para con Dios. Usted está cantando en lenguas, a lo mejor está haciendo algo en lenguas, quizás está bendiciendo en lenguas, está orando en lenguas. Y es para usted y para Dios. Pero cuando es para alguien más, tiene que interpretar o usted o alguien más. Mire lo que el apóstol Pablo escribió así a los Corintios, en 1 Corintios 14, 6 al 16, si no me equivoco, no, 6 al 28, mire cómo habla. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 6 al 28. Ahora, ha de notarse que en la iglesia primitiva los cultos al principio eran bien cortos, bien sencillos y bien ordenados. Primeramente se comía una comida cristiana llamada ágape o fiesta de amor, donde comían los pobres junto con los ricos también, ¿no es cierto? Todos compartiendo la mesa. Hoy en día lo sería la oncecita de confraternidad, ¿no es cierto? Y luego se pasaba inmediatamente a la cena del Señor, y después de eso o en medio de eso se podía manifestar el Espíritu Santo, a lo mejor cantaban y ahí terminaba el culto. O sea, los cultos no eran como los de hoy, eran bastante más cortos. Y claro que el líder, el pastor, enseñaba a la iglesia y ahí prácticamente eso era todo. Ágape, la fiesta de amor, la oncecita con fraternidad, podríamos decirle, la comida cristiana, la Santa Cena del Señor y una enseñanza por el pastor y los dones espirituales, y terminó el culto. Y a lo mejor cantaban y algo, ¿no es cierto? Por eso los cultos eran bien cortos, y por eso Pablo dice que calla en la iglesia. ¿Por qué? Porque dado que los cultos eran tan cortos, si alguien quería hablar en lenguas y sin interpretación, no tenía prácticamente dónde hablarlos, porque no había quizás momentos totalitarios o siempre organizados de alabanza, vamos a cantar el himno tanto, vamos a orar. En realidad era comer, Santa Cena, una enseñanza, y nos vamos. Y si vas a profetizar, amén. Si vas a interpretar las lenguas, amén. Y si no interpretas lenguas, entonces habla para ti mismo y para con Dios. Bendito sea el Señor. En cuanto a las lenguas humanas, ¿no es cierto? Hemos de saber que las mismas no necesitan ser interpretadas, al menos en general, a menos que se vea la necesidad de que yo, por ejemplo, hable en arameo y nadie de mis hermanos habla arameo, pero quizá en general, por lógica, cuando Dios da a alguien lenguas humanas, ha de haber alguien en medio de la iglesia o en la calle, en el camino, en el hogar, que las entienda y el mensaje sea para aquel. O sea, cuando Dios me da lenguas humanas, lógicamente, o al menos en regla general, será porque hay alguien, por ejemplo, en medio de la iglesia, en medio de la calle. Si yo hablo en lenguas, por ejemplo, en la calle, porque también nuestros hermanos en el Gran Avivamiento hablaban en lengua hasta en el mercado, por ejemplo, o glorificaban al Señor en la micro, gloria a Dios, ahí daban 3 glorias al Señor en la micro, distintas experiencias. Cuando Dios da lenguas humanas, por lógica en general, va a ser porque hay alguien que entiende ese lenguaje. Si Dios me da a hablar en hebreo, es porque quizá hay alguien que sabe hebreo y para él es el mensaje. Si hablo en arameo, alguien que sabe arameo. Si hablo en inglés, quizá no habría sabido inglés, pero hablé en inglés, es porque alguien habla en inglés. Así distintas experiencias que se dan. Pero eso podríamos tomarlo como una regla general. Quinto lugar y casi último lugar, no, en realidad el último, para antes de la conclusión, testimonio histórico de la vigencia del don de lenguas.
dispensacionalistas y cesacionistas, que a lo mejor va a googlearlo usted y ahí va a tener más información sobre lo que abarca estos conceptos, estos términos, dicen y creen que el don de lenguas y todo don sobrenatural del Espíritu Santo cesó, ya sea después de la muerte de Juan o del cierre del canon bíblico, de Juan el Apóstol. Cabe aclarar. Sin embargo, sus afirmaciones son contrarias al cristianismo histórico. ¿Qué quisiera eso? Que la historia del cristianismo no da a entender aquello, es al revés. Aquí voy a dar el ejemplo de quien ya hablamos más arriba. Ireneo, obispo de Lyon, escribió al respecto. Mire cómo habla Ireneo, el muy amado Ireneo, que era obispo en Lyon, una ciudad. Por esta razón declara el apóstol: hablamos sabiduría entre los que son perfectos. Ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Refiriéndose a aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios y quienes a través del Espíritu de Dios hablan en todo tipo de lenguas, como él mismo hacía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. De igual manera, ¿no es cierto?, nosotros también oímos a muchos hermanos en la iglesia, hablando en el presente Ireneo, que poseen dones proféticos y que a través del Espíritu hablan en muchas lenguas. Mire cómo habla Ireneo. Y traen a la luz las cosas ocultas de los hombres para el beneficio general. El apóstol llama a los tales espirituales, siendo espirituales por participar del Espíritu, no porque hayan sido librados de su cuerpo de carne y se hayan convertido en seres puramente espirituales. ¿Qué quiere decir? No es que ahora pasan a ser como fantasmas que están flotando, sino porque participan del Espíritu Santo. Ireneo de Lyon contra las herejías 561. Por tanto, mis amados hermanos metodistas, pentecostales y benditos de mi Padre de la Iglesia Evangélica Pentecostal, tened por sumo gozo y fortaleza y edificación el hecho de que hermanos cristianos en la ciudad de Lyon, a mediados del siglo II después de Cristo, hablaban en lenguas y profetizaban, así como ha sucedido y sigue sucediendo y que siga sucediendo por la gracia de Dios en nuestras iglesias, entre los santos y amados de Dios, que buscamos la perfección cristiana en el sagrado amor de Cristo y anhelamos y pedimos con fervor en oración, quizá en ayunos también, sus dones y maravillas entre nosotros. Como conclusión, mis muy amados y queridos, muy respetados también, las lenguas de Corinto eran ininteligibles. Ininteligibles. ¿Qué quiere decir eso? Incomprensible. O sea, no se podían entender. 1 Corintios 14 y 12, esas lenguas no se entendían, a menos que se las interpretara, y eran el resultado de una experiencia de carácter estático. Y también podríamos decirlo emocional. Estático quiere decir este carácter, unión espiritual con Dios. O sea, era algo espiritual, no era algo que yo me aprendí. Este lenguaje no era de una experiencia ahí de algo espiritual que me pasaba, una conexión con Dios. Su propósito era la edificación espiritual. ¿Por qué? Porque el entendimiento quedaba sin fruto y personal de los creyentes. 1 Corintios 14:4, a menos que se le interpretase estas lenguas y fueran para, ¿no es cierto?, edificación intelectual, personal, de distinta índole, ¿no es cierto?, con el entendimiento. En cambio, las lenguas de Pentecostés eran inteligibles, comprensibles, y su propósito era la comunicación del Evangelio a los incrédulos. Según la teología, ellas simbolizan el alcance mundial del mensaje cristiano. Vea Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11. El don de lenguas, mis queridos, ya sean humanas o desconocidas, tanto de Pentecostés como de Corinto, sigue vigente en nuestros días y lo seguirá hasta la segunda venida de Cristo, cuando la iglesia se quitara, y debe ser usado en la oración personal y congregacional
y en la iglesia con interpretación para edificación de los oyentes, y todo en amor, pues sin amor nada vale. Vea 1 Corintios 13, 1. Por eso, mis amados hermanos, este breve estudio de lo que es el don de lenguas, espero que les haya servido. También para referencias bíblicas más específicas puede ver usted Hechos capítulo 2, versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vea también 1 Corintios capítulo 14 completo, por favor, léalo todo ahí, porque allí se habla del don de profecía y de lenguas. También informarles más o menos el panorama que seguiremos en los estudios bíblicos de juventud, aunque sirven para todos. Me gusta aclarar aquello, ¿no es cierto? Que para toda su edificación estaremos viendo primeramente los dogmas de fe cristianos, que un dogma, según el diccionario de la RAE, Real Academia Española, vendría siendo algo tenido por cierto y como principio innegable, o sea, una verdad absoluta de fe que no es, a lo mejor parece, yo creo, yo opino, esto es así, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo los dogmas de fe, ¿no es cierto? Principalmente centrados en el credo o la regla de fe, que ya estaba naciente por el siglo II y III, los que muestra Ireneo de León y Tertuliano de Cartago, y que ya en Constantinopla y Nicea quedó claro este credo. Allí podríamos después ver también lo que es la temática conciliar, los concilios ecuménicos, pero principalmente veremos los dogmas que vendrían siendo los dogmas sobre Dios y relacionado a su creación, que vendría siendo el mundo, la tierra y los demonios, el hombre, el ser humano, dogmas sobre Jesucristo, dogmas sobre el Espíritu Santo, dogmas sobre la iglesia, dogmas sobre el perdón de los pecados, también dogmas sobre las últimas cosas, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar viendo dogmas sobre estas distintas temáticas. También después de aquello, lo más probable es que estaremos viendo sobre la teología sacramental. Los sacramentos son 2, son 7, estaremos viendo aquello. También, ¿no es cierto?, sobre las prácticas cristianas dentro de los tiempos, que las festividades cristianas, el ayuno en el mundo cristiano, la oración es todos los días, cuántas veces al día debería orar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oración cristiana? Los católicos dicen Ave María, hacen muchas cosas. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es la oración en el Espíritu Santo? Muchos temas que estarían por verse también, ¿no es cierto? Quizá distintas temáticas también. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Son buenas, son malas? Distintos temas. Ya para concluir, mis amados hermanos, que Dios sea bendiciéndoles a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.